Comunidad Católica Virtual. Nuestro predicador invitado de hoy, hermano Reinaldo Méndez, nos presenta el tema Aprendamos a llorar, primera parte. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Mi nombre es Reinaldo Méndez, predicador católico en El Salvador. En esta ocasión, compartiendo con ustedes el tema Aprendamos a llorar. Y nos vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 35. Dice la palabra del Señor así: Jesús se echó a llorar. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este, dicen algunos, es el versículo más corto de la Biblia. Otras versiones dirán solamente 2 palabras: Jesús lloró. Esta versión que estoy utilizando dice Jesús se echó a llorar. En el fondo es lo mismo. Y es que Jesús, si leemos el capítulo 11 de San Juan, en su contexto, vamos a darnos cuenta que Jesús llora cuando llega a la tumba de Lázaro, su amigo, y que Marta, su hermana, le ha reclamado al Señor y le ha dicho: Señor, si tú estuvieras aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y el Señor le dice a Marta, ¿verdad? Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aun muerto, vivirá. Y algunos estudiosos de la Biblia dicen que Jesús lloraba por su amigo Lázaro, u otros dirán que Jesús lloraba por la falta de fe que había en las personas. Pero el acontecimiento es ese: Jesús lloró. Y realmente lloró, queridos hermanos, al ver el dolor de cuánta gente como Lázaro en ese momento sufriendo la muerte. Un día una hermana nos compartía, unos hermanos más bien nos compartían un testimonio. Dice que ellos andaban evangelizando casa por casa y llegaron a la casa de una señora, una hermana, y pues ella los invitó a pasar hasta la sala de su casa a compartir la palabra del Señor. Entonces cuenta el hermano evangelizador, dice que él le dijo a la señora, hermana, le dijo: si usted se acerca a Dios, Dios puede bendecirle y puede darle un buen trabajo. Y ella le dijo: hermano, yo tengo un buen trabajo. Yo ya trabajaba en ese momento para el Banco Mundial. Es una organización mundial, ¿verdad? Y trabajaba y tenía un buen sueldo. Y le dice el evangelizador: hermano, hermana, le dice, si usted se acerca al Señor, el Señor le va a dar a usted un buen esposo. Va a hacer que su esposo sea un hombre bueno. Y ella le dice: yo tengo un buen esposo. Él es un hombre trabajador, es un buen proveedor, es un hombre de hogar, de familia. Tengo un buen esposo. Viene el evangelizador y le dice: hermana, si usted se acerca al Señor, Dios va a obrar en sus hijos, va a hacer que sus hijos sean buenos hijos. Y le dice ella: pues yo tengo buenos hijos, sanos, sin vicio, estudiosos, hogareños. Entonces dice el hermano, el evangelizador, que él ya no encontraba qué palabras decirle, o cómo animarla, cómo motivarla para que ella fuera a la parroquia, hiciera un retiro espiritual. No hallaba, dice, cómo convencerla. Y le pidió al Espíritu Santo y le dijo: Espíritu Santo, ¿qué le puedo decir a esta mujer? Entonces dice que Dios puso en su mente, en su corazón, estas palabras. Él le dijo: hermana, le dijo, y de todo lo bueno que usted tiene, ¿qué hace por los demás? Y ahí, dice ella, Dios tocó su corazón, porque se dio cuenta que ella tenía muchas cosas buenas en la vida,
pero que había vivido indiferente a las necesidades de los demás. Saben, queridos hermanos, así es la historia de muchas personas. Están bien, tienen muy buenos trabajos, muy buenas cosas, tienen muchas cosas buenas. Quizás son pocos en la verdad que viven una vida así, pero no hacen mucho por los demás o no hacen nada por los demás. Hoy este tema que le hemos titulado Aprendamos a llorar está enfocado en, queridos hermanos, a que abramos los ojos, abramos los oídos, abramos el corazón a las necesidades de los demás. Especialmente quiero enfocarme en un grupo, y es en el de jóvenes. Muchos jóvenes hoy en día están sufriendo tremendos problemas. Viven en un contexto de guerra, de violencia. Viven muchos jóvenes hoy en un contexto de privaciones, de violencia, desapariciones, extorsiones, crimen organizado, explotación sexual, drogas, pornografía, marginación y exclusión. Jóvenes que hoy en día viven en un contexto y crecen en un contexto social muy difícil. Y muchos lamentablemente somos como indiferentes. Otros dicen, otras cosas hemos pasado peores en la vida. O hemos vivido situaciones más difíciles. Y esto por lo que se quejan, por lo que lloran. Nosotros en nuestro país, El Salvador, sabemos que hay muchos jóvenes hoy en día que a raíz de la violencia social han perdido la vida. Muchos han perdido miembros de su familia, a sus padres, han perdido hermanos. Muchos padres han perdido a sus hijos. Otros lamentablemente son desaparecidos y no sabemos, ¿verdad?, dónde están. ¿Se imagina el dolor? Yo hace muchos años atendí a una madre en consejería que había perdido a su hijo y llevaban aproximadamente 6 meses buscándolo en uno y otro lugar. Le decían, por allá apareció una persona muerta, y allá iban a ese lugar a ver si era su familiar o era su hijo. O le decían, mire, allá por otro lugar hay otra joven que ha desaparecido, que encontraron muerto, y allá iba la madre, allá iba aquella mujer con aquel dolor, con aquella tristeza de decir, ¿será o no será mi hijo? El Papa Francisco ha escrito para toda la iglesia una exhortación llamada Christus Vivit, es decir, Cristo vive. Y él nos ha escrito, permítanme leerles del numeral 75. Dice el Papa Francisco, no seamos una iglesia que no llora frente a esos dramas de sus hijos jóvenes. Nunca nos acostumbremos, porque quien no sabe llorar no es madre. Nosotros queremos llorar para que también la sociedad sea madre, para que en vez de matar aprenda a parir, para que sea promesa de vida. Lloramos cuando recordamos a los jóvenes que ya han muerto por la miseria y la violencia, y le pedimos a la sociedad que aprenda a ser madre solidaria. Queridos hermanos, no seamos indiferentes ante esa realidad que viven nuestros jóvenes y vive nuestra sociedad. Es fácil vivir una vida, digamos, cuando hay los bienes económicos o materiales suficientes, vivir una vida encerrada en sí mismo, vivir una vida de placeres, de fiestas, de viajes, de lujos o de las cosas que se puedan realizar. Pues qué bueno, qué bendición. Pero no seamos ni una iglesia ni una sociedad indiferente ante la realidad que viven muchas personas y especialmente los jóvenes. Decíamos, en nuestro país, El Salvador, y en el mundo entero también, en muchos países, los jóvenes viven
y crecen en contextos de violencia, sino una violencia social, una violencia familiar o una violencia domiciliar, ¿verdad? Hay muchos padres, lamentablemente, que no acogen la vida y en vez de amar y recibir a sus hijos, lo que hacen es despreciarlos, rechazarlos. Aquí mismo nos espantamos, nos asustamos ante la realidad de cuántas familias, ¿verdad? Cuántos casos vemos a través de los noticieros de madres o padres que han asesinado, le han quitado la vida a sus hijos. Y en muchos casos sabemos también del aborto, cuántos padres han abortado, ¿verdad?, a sus criaturitas antes de nacer, antes de venir a este mundo. Pues es en ese contexto de violencia, de crisis, de dificultad, la Iglesia, a través del Santo Padre, el Papa Francisco, nos invita y nos dice: no podemos ser indiferentes, aprendamos a llorar. Aprendamos a llorar, es decir, a que nos duela, a sentir el dolor de mi hermano, el dolor del prójimo. Hace unos años el Papa Francisco también, en su mensaje para la Cuaresma, nos recordaba, hace unos 3 años aproximadamente, nos decía que el otro es un don y la palabra es un don. Así se titulaba el mensaje para la Cuaresma del Papa Francisco. Y nos hablaba de la parábola del rico Epulón y de Lázaro el pobre. Y el Papa Francisco en esa ocasión decía unas palabras muy certeras, muy iluminadoras. El otro es un don, es un regalo. Para Epulón, el rico, Lázaro era un don, era un regalo donde él con su riqueza podía compartir con aquel pobre, con aquel indigente, con aquel enfermo. Pero dice que lamentablemente él hacía grandes banquetes, ¿verdad? Invitaba a sus amigos, pero al pobre, al que estaba a la puerta, el que era su prójimo, no le compartía nada. Y si él hubiera sido una persona generosa, dadivosa, si fuera una persona solidaria que aprendiera a compartir, que viera el dolor del que está a su lado, aquel hombre a lo mejor se hubiera salvado. Pero lamentablemente es así. Todos de nosotros tenemos a nuestro alrededor gente, jóvenes, con grandes necesidades, no solamente necesidades materiales, sino que necesidades también espirituales, emocionales. Sabe que muchos jóvenes hoy en día crecen sin afecto, sin cariño. Un día un muchacho me decía: yo odio a mi mamá. Yo le pregunté: ¿cómo es posible que odies a tu mamá? Si la mamá es lo más sagrado, la mamá es lo más lindo, lo más hermoso que podemos tener en este mundo. Y él decía: es que mi mamá me dejó pequeño, ella se fue a los Estados Unidos y pues quedé con mis abuelos. Y decía él, mi mamá, pues allá en Estados Unidos, ella vive en Miami, ha tenido éxito económico, tiene 4 restaurantes y es una mujer muy próspera. Y ella dice, diariamente me envía $50. Desde que yo tengo 9 años, decía, mi mamá me envía todos los días $50 para mis gastos, para lo que yo quiera utilizarlo. Y decía, al principio, pues yo feliz con esos $50 y siempre he sido feliz. Pero dice, ese dinero solamente me sirvió para meterme al mundo de las drogas. Llegó un momento que me sentía tan vacío que ese dinero no llenaba mi vida. Aunque pudiese comprar juguetes, ropa, comida, lo que yo quisiera, no llenaba mi vida. Lo que yo necesitaba era el abrazo y el cariño de mi madre. Y lamentablemente es así, queridos hermanos. Hay muchas personas, muchos jóvenes que crecen sin afecto, sin cariño. Hoy por la mañana veía una publicación en Facebook de un sacerdote que está abrazando a un indigente y contaba la historia. No sé si será real o no, pero es muy bonita y puede darnos una gran enseñanza. Dice que el padre estaba celebrando la misa, estaba dando la homilía y de repente entró ese indigente
y se acercó al altar y le dijo: Padre, necesito un abrazo. Y el sacerdote pues dejó el altar, se acerca a aquel hombre y le da un abrazo con mucho cariño, con mucho afecto. Comunidad Católica Virtual. Beato Carlo Acutis ruega por nosotros.